Vamos a leer en esta mañana el libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 10 al 18. Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18. Dice la palabra del Señor así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios bendiga su palabra. Tomen su asiento, hermanos. Estamos pues agradecidos de estar aquí, y durante el tiempo que estaba predicando acerca del bautismo del Espíritu Santo, estaba pensando en este pequeño tema que quiero tocar esta mañana. Estoy preparando un tema, estoy estudiando acerca de un tema que he querido predicar por bastante tiempo, y he estado estudiándolo, pero es un tema que debo preparar por algunos días. Entonces me quiero parar en esta mañana, en esta predicación, mientras estoy preparando ese tema que quiero hablar. Entonces, esto está conectado, por supuesto, con el bautismo del Espíritu Santo, porque es difícil para mí, después de tanto tiempo predicando acerca del bautismo del Espíritu Santo, desprenderme del todo de ese tema, porque es un tema muy importante para todos nosotros. Yo creo, como les he estado diciendo, que de alguna manera Dios nos concedió entender algunas cosas que quizá no habíamos entendido todavía acerca de este bautismo del Espíritu Santo, porque es un gran misterio lo que realmente sucede con nosotros. Hermano, esto tiene una dimensión muy grande, esto tiene una dimensión muy profunda, porque es Dios mismo. Y yo les he dicho varias veces que no puede ser algo intelectual. Por supuesto, todos pasamos por esa etapa de lo intelectual. De hecho, la entrada de estas cosas a nosotros es precisamente a través del canal del pensamiento. Pero no es para quedarse en nuestra mente. No es solamente para estar allí como algo, como un conocimiento, sino que estas son cosas vivas que tienen que formar parte de nuestra vida, que tienen que hacerse carne en cada uno de nosotros. De eso es que se trata el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, añadiendo un poco más a esto, fíjense cuán completa es la palabra de Dios, cuán grande es la palabra de Dios, y todo tiene que ver con el Espíritu Santo. De aquí en adelante, si usted puede entenderlo, de aquí en adelante siempre tiene que, el profeta en el mensaje de la señal dijo dos cosas: una, aplicar la señal, y la otra que él dijo es presentar la señal. Hay que presentarla, hay que aplicarla, y también hay que presentarla. Usted la tiene, usted tiene que presentarla. Miren al apóstol Pablo aquí en el verso 18 diciendo que tenemos que venir y orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y entonces añade, en el Espíritu. Entonces ahí está el sello. Ahí está, ve, la señal siendo presentada. Sin esa señal, entonces la oración no es igual.
Tiene que ser en el Espíritu, por el Espíritu, bajo esa unción, bajo ese sellamiento. La vida de Dios tomando control de una manera absoluta, definitiva en nosotros. Este ser sobrenatural. No sé si ustedes lo han captado en esa magnitud. El ser sobrenatural. Un día Él habitó solo. Un día ni siquiera existía el tiempo, el espacio, la materia. Ninguna de estas cosas existía. Pero Él estaba, ya Él existía. Eso es algo inexplicable para nuestra mente humana. Un día seguramente estaremos en una condición en la cual podremos entender mejor estas cosas, lo grande que es Dios. Pero este ser, entonces, cuando Él comenzó a expresar las cosas, entonces Él expresó todo lo que nosotros hoy podemos ver, todo el universo, que solo los científicos lo han visto a través de telescopios. Sin embargo, nosotros miramos el sol, la luna, las estrellas y sabemos que hay una inmensidad. Todo eso salió de Dios. Así que este ser, estamos hablando de que este ser entonces moraría dentro de nosotros. Esto tiene que hacer un cambio demasiado grande en nuestra vida. Esto tiene que ser algo, hermano, como decimos siempre, del cielo a la tierra. Una persona con el Espíritu Santo, esa persona realmente cambia de una manera definitiva. Es transformado en un ser sobrenatural, igual que el ser sobrenatural que habita ahora dentro de esa persona. Es algo grande porque la mente de esa persona ya no es la misma. El entendimiento ya no es la misma. La atmósfera en que la persona vive no es la misma. Es algo completamente diferente. Es el reino de Dios. Es el reino de los cielos. Y ahora usted caminando en ese reino. Gloria a Dios. Usted está aquí en la tierra. Usted está haciendo como aparentemente las cosas cotidianas, pero ahora usted es un ciudadano del reino de los cielos, caminando en otra atmósfera. En el mensaje Fe Perfecta, el profeta de Dios dijo que el Señor Jesucristo, Él vivía en un mundo aparte. Él andaba con los discípulos, él andaba para acá y para allá, pero en realidad Él estaba viviendo en un mundo aparte. Él no vivía en la misma atmósfera que ellos. Era la completa totalidad del Espíritu Santo en Él. Y Él estaba viviendo en un mundo aparte. Realmente a Él se le había abierto, por decirlo de esa manera, el reino completo de la palabra. Él estaba viviendo allí. Eso es algo completamente diferente. Ahorita quizás no lo entendamos en la dimensión que debemos entenderlo. De hecho, eso no se entiende, eso se vive. Eso tiene que ser vivido. Ojalá que Dios tenga tanta misericordia con nosotros que pueda realmente traer ese bautismo a nuestros corazones. Entonces es un cambio total, completo. Pero la Biblia tiene maneras de representarlo. Es Dios tratando de introducirnos a nosotros en esa atmósfera, en esa revelación. Entonces Él lo hizo a través de tipos y de sombras, de manera que el hombre pudiera en algún momento le pueda amanecer al hombre estas cosas. Tiene que suceder, está prometido que sucedería y nosotros estamos bajo esa expectativa de que tiene que suceder. Entonces, la cosa es que nos tenemos que mantener en el camino hasta que se cumpla ese propósito. Tenemos que mantenernos en el camino de la palabra hasta que se cumpla ese propósito. Aquí es donde ustedes pueden ver que verdaderamente se comienza muy abajo en la escalera. Se comienza muy abajo. El ser humano comenzó caído, ¿ves? Nacimos caídos. Es lo más abajo que se podía estar. Luego Dios tuvo que hacer y ha tenido que hacer una obra de redención para volvernos, regresarnos a donde un día caímos. Ustedes creen que habrá un cambio, ¿verdad? Ustedes creen que un día todo será transformado realmente, ¿verdad? Y que estos cuerpos que ahorita son una limitación, todo esto caerá. Yo estaba meditando estas cosas
y comencé a orar. Y es algo que tenemos, hermano. Dígame usted si le pasa lo mismo o no le pasa lo mismo. Pero es como una barrera. Es como una barrera que hay en el hombre. Yo estaba pensando en esa barrera. Es esta naturaleza que pesa tanto. Y pareciera que tiene que venir. Yo en mi oración decía, Señor, es como que tuviese que venir como una hacha. Ustedes saben de esas que usan los leñadores, como una hacha que rompa esa cosa. El hombre tiene que librar una gran batalla para que se rompa la humanidad en él. Esto tiene que romperse, la humanidad tiene que caer. Sabemos todas estas cosas, hermano, las hemos escuchado, las cosas sobrenaturales, pero hay algo que le impide al hombre, hay algo que como que está todavía en el hombre impidiéndolo. Eso tiene que romperse. Yo les pido al Dios Todopoderoso que ocurra ese milagro, que nos conceda eso de poder rendirnos de tal manera a Él. Entonces, mantenernos en el único lugar donde la sangre de Jesucristo nos pueda cubrir, entendiendo que después que la sangre de Él hoy es la vida, es el gran Espíritu Santo. Esa es la sangre. Entonces Dios tiene un propósito, y ese propósito, Él comenzó eso con nosotros, y Él nunca dejará ese propósito. Él lo llevará hasta que llegue a perfección. Dios nunca renuncia a su propósito. Dios nunca va a cambiar su plan con respecto a nosotros. El que comenzó la buena obra, Él la ha de perfeccionar. Él tiene un plan con nosotros. Fíjense bien lo que voy a decir o lo que estoy diciendo. Nosotros hemos estado bajo un pacto. Esto es un pacto es un acuerdo, un pacto es una promesa. Dios hizo este pacto. Aún a Abraham Él le hizo ese pacto, y el profeta habló y dijo, era un pacto incondicional. Era un pacto incondicional. Él hizo con Adán un pacto con condiciones. El día que tú comas, este día morirás. Pero luego Él hizo un pacto con Abraham incondicional. Ya yo lo he hecho. Yo he hecho esto, yo voy a lograr esto, yo voy a hacer esto. ¿Ve? Un pacto, y nosotros estamos bajo un pacto de salvación, un pacto de perfección, un pacto de vida eterna. El Señor Jesucristo, allá cuando Él estaba con sus discípulos, Él levantó la copa y Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Esto es el nuevo pacto en mi sangre. No era un pacto que iba a perecer, que se iba a terminar. Era un pacto verdadero. Era el pacto de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a leer aquí Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Fíjense, lo primero es que es un pacto, el profeta lo llamó, aquí en el libro de Hebreos dice un pacto eterno. Y cuando el profeta hace el comentario sobre la escritura, él dice que el pacto es un pacto sempiterno. Eso tiene un significado que es especial. ¿Ve? Dios estableció un pacto. Y el pacto es sempiterno en el sentido de que el pacto tendrá un fin. Tendrá un tiempo en que se cumplirá. El pacto Dios lo hizo así porque un día se cumplirá. No hay manera de que no se cumpla. Dios hizo un pacto sempiterno. No es que es algo que se tardará y se tardará y se tardará y nunca se cumplirá. Como algo que entra en un círculo vicioso y nunca se cumple. No, Dios lo estableció y el pacto se va a cumplir. Tendrá una culminación, tendrá una consumación. Es un pacto sempiterno. Entonces, cuando Él estableció el pacto en su sangre, Él sabía que ese sería el último, que Él ya no cambiaría ese pacto, que ese pacto se cumpliría. No habría otro. Estamos bajo ese pacto.
Y ese pacto se va a cumplir. ¿Cuál es el pacto? El pacto es que la vida de Él moraría en cada uno de nosotros. Ese pacto de la sangre estará vigente hasta que eso se cumpla, y eso se va a cumplir. Es un pacto sempiterno. No es un pacto que será y será y será. No, un día será consumado. Un día será coronado. Lo que Dios prometió, un día sucederá. Cada vez que el tiempo avanza, cada vez que amanece, estamos más cerca, cada uno de nosotros, de la consumación de esa promesa de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que es la vida de la sangre, ¿ve?, en los elegidos, es la gran señal viviente de Dios. Es la gran señal efectiva. El que cree en mí, ¿ve?, también las obras que yo hago, Él las hará. Las personas que vengan bajo este pacto están blindadas. Ellos no se pueden perder. El que esté bajo el pacto, que es el bautismo del Espíritu Santo, ellos están blindados hasta el día de la consumación de todas las cosas. Es tan importante estar bajo el pacto. Es tan importante estar bajo el sellamiento. Es tan importante estar bajo la vida de Dios. Porque nadie nos podrá apartar de eso. Nadie nos podrá sacar de Cristo una vez que estemos sellados en Él. No se puede romper. Estará hasta que todo se concrete. ¿No se dan cuenta que Pablo dijo: el Espíritu con el cual fuisteis sellados para el día de la redención? Habrá un día en que todo terminará, en que todo será consumado. ¿Cuántos creen que estamos cerca? Aleluya, hermano. Estamos justamente, creo que el domingo pasado les estaba diciendo, estamos justamente antes. Es lo más que alguien se ha acercado a la Escritura, donde dice: el día de Jehová grande y terrible. Y nosotros estamos justamente, y no llegaremos a ese día. Seremos sacados antes. El pacto se cumplirá antes. Este pacto está llegando a su final, no porque se termina, sino porque se consuma, se cumple su propósito. El Espíritu Santo está cumpliendo su propósito. Después de haber visto la última gran señal que el pueblo del tiempo del fin recibiría, que es la manifestación del mensajero. Cuando el mensajero aparece, hermano, es la gran señal, porque lo que viene después es el pueblo que recibe el mensaje de ese mensajero, siendo que sería el último. Serían 7, aparecería el último. Entonces sería el último pueblo, ¿ve?, que recibiría la palabra. Gloria a Dios. Eso no sería algo como los demás. Ya lo vamos a ver mientras hablo. Entonces dice el versículo 21: os haga actos. Bajo este pacto, por la sangre de este pacto, que es el Espíritu Santo, ahora dice: os haga actos. ¿Qué está diciendo con esa palabra, actos? Él está hablando de una transformación. Esto nos transforma. Es una obra de transformación. Es la vida magnificadora de Dios viniendo. Por eso es, hermano, que nosotros, al estar aquí en la iglesia, al estar en la palabra, creyendo esto, no podemos permanecer iguales. Es una obra de transformación. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos haga actos. Es una obra que nos transforma. El Espíritu Santo nos está transformando. Es una obra de magnificación de la vida de nosotros. Porque el Espíritu Santo transforma nuestro corazón para solo vivir la voluntad perfecta de Dios. Un día tiene que ser así. Un día tiene que ser la voluntad perfecta de Dios, caminando en eso realmente. Usted quizá pueda relacionar eso y pensar, por ejemplo, vamos a pensar en el profeta de Dios, hermano Gabriel. ¿Por qué murió así? ¿Por qué murió en ese accidente tan trágico, cuando él había llegado a un punto de caminar en la voluntad perfecta de Dios?
¿Y quién le dijo a usted que eso tiene que ver con carne y sangre? Ahí está el gran problema que nosotros no hemos entendido. Esto no tiene nada que ver con carne y sangre. ¿Ve? Tenía que haber una manera. Yo sé que esto quizá no nos guste a algunos, pero tenía que haber una manera de esta persona irse. Y esa fue la manera. Pero la cosa es que esto no tiene que ver con carne y sangre. Esto tiene que ver con un alma elegida, que Dios ha sellado con el Espíritu Santo, que tiene un cuerpo esperándolo del otro lado, que ha crecido a la estatura de la plenitud de Cristo, y ese crecimiento es por dentro. Ese crecimiento es el ser espiritual por dentro, llegando a esa estatura. Cuando eso se ha cumplido, cuando la obra de esa persona se ha cumplido, ¿qué hace aquí en la tierra? ¿Qué hace esa persona ya aquí en la tierra? Es hora de irse. Es hora de marcharse. Cuando el propósito se ha cumplido, es hora de marcharse. Hay un cuerpo esperando. ¿O no lo creemos? Entonces nosotros nos lamentamos. No debemos lamentarnos. Yo sé que la parte humana es imposible prácticamente que no se lamente, que no se duela. Pero debemos entender muy bien que cuando Dios termina su obra, hay que irse. ¿Ve? El Espíritu transforma algo. Al punto, dice, no lo digo yo, lo está diciendo el apóstol: os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Una transformación para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es eso? Caminar en la palabra. ¿Qué es eso? ¿Quién lo puede hacer? El Espíritu Santo. Es el único que puede hacer que usted camine en la palabra, porque es Él caminando en la palabra. Y aquí Pablo lo está aclarando porque dice: haciendo Él en vosotros lo que es agradable a vosotros. No. Aquí está diciendo, por eso es que os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿Cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Él? Que es caminar en cada palabra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Él en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo que Él produce, al producir el querer como el hacer, como alguien, por ejemplo, un ejemplo sencillo, como alguien se va a levantar el domingo en la mañana y va a decir: ay, tengo ganas de irme a la playa. Si la Biblia está diciendo que Él es el que produce eso. Él produce su voluntad, lo que es agradable a Él. Eso está diciendo que ahí no está Él. Esa es la señal de que ahí no está Él. Pero cuando usted tiene un hambre, una sed por la palabra, está produciendo Él en vosotros lo que es agradable a Él. Es el gran bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Por Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hablando de esa evidencia, Él produce en nosotros lo que es agradable a Él. ¿Cómo puede Él estar en nosotros produciendo algo que nos agrade a nosotros si nosotros lo que nos agrada es la carne, es lo humano, es lo natural? Tiene que venir Él, y la señal es que dará en el blanco en la palabra, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Entonces usted podrá decir: hermano, ¿y nunca habrá en nosotros después de eso? No, es que la carne seguirá tratando de traer un reclamo. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es una ley mayor que la ley del pecado y de la muerte. Así que ahí está la respuesta. ¿Cuándo da un aplauso al Señor? Son cosas que ustedes saben. Pero hay algo aquí que me gustó y estoy edificando para eso. Entonces fíjense ustedes, hablando de la armadura, ¿para qué es esto? ¿Por qué? Esto es el Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar hasta que lleguemos a esa armadura. Primero, ¿por qué? Porque nosotros, Dios sabe muy bien que nosotros estamos bajo un conflicto, bajo una batalla. Lo predicó el profeta de Dios en el año 62, la más grande batalla jamás peleada.
Pero esta batalla no comenzó en la tierra, ni era una batalla de nosotros como hombres. Esta batalla comenzó en el cielo y fue una batalla entre espíritus. Miren muy bien esto. Fue una batalla entre espíritus. Fue una batalla entre Satanás y Dios. Fue una batalla en que un ser creado se rebeló en contra de su creador. Por lo tanto, desde este punto de vista, ya sabemos quién ganará esta batalla. Lo sabemos, pero ¿por qué entonces hay tantas derrotas en nosotros? ¿Por qué? Si sabemos quién ganará esta batalla. Y el que ganará esta batalla está del lado nuestro. Y nosotros debemos de estar del lado de Él. De eso es lo que Él ha querido que entendamos desde el principio. Que tenemos que ponernos del lado de Él. Que no podemos rechazar su palabra, porque estando en su palabra es estando del lado de Él. Entonces esto comenzó, hermano, en el cielo. Y esto debió ser, yo no sé si usted ha pensado, se ha puesto a pensar en esto, porque cuando usted ve el armamento de los hombres naturales, usted ve la explosión atómica, es algo tan fuerte, es algo tan descomunal lo que si usted se pone a leer acerca de la bomba atómica en Hiroshima, en Nagasaki. La destrucción fue tan tremenda, eso fue algo natural. ¿Qué sucedería en el cielo? ¿Cómo sería esta batalla? ¿Cómo sería esto que sucedió? Siendo que Dios lo sabe todo. Él supo y Él sabía el movimiento que tenía Satanás. Y Dios no lo detuvo. Tenía que cumplirse algo. Tenía que suceder algo. Fíjense, Dios nunca nos va a detener. Nos tiene que detener la representación que tengamos, lo que nosotros seamos. Eso es lo que te detiene a ti, que de todas maneras, por supuesto, es de alguna manera Dios. Pero eso es lo que te detiene o te hace avanzar a ti. ¿Ves? Entonces Dios no lo detuvo. Dios dejó que eso ocurriera, porque Él sabía que se tenía que cumplir cierto propósito. Pero Dios también sabía que Satanás no iba a lograr lo que él quería, que era adueñarse del cielo. Él quería adueñarse de aquella dimensión, de esa séptima dimensión. Él quería adueñarse de los ángeles. Él quería adueñarse de aquel reino. Pero era imposible. ¿Por qué? Porque ahí estaba el creador de eso. Era imposible. ¡Cuánta ceguedad! ¿Verdad, hermano? ¡Cuánta ceguedad! Por eso es que es una mula, es una ceguedad. Entonces fue un conflicto. Y fue un conflicto entre espíritus. Eso es algo tremendo. Y esa batalla entre espíritus, esa batalla se trasladó del cielo a la tierra. ¿Correcto? Porque fíjense, Dios hizo al hombre de acuerdo a su propia naturaleza. En Adán estaba la naturaleza de Dios. Y entonces después vemos que el hombre cayó. Y cuando el hombre cayó, el hombre entonces había sido presa de espíritus. Vamos a leer aquí al profeta. Esta primera gran batalla, no estoy diciendo nada nuevo, pero hay algo aquí que yo logré ver o captar de una manera mejor. Esta primera gran batalla que fue peleada comenzó en el cielo, cuando Miguel y sus ángeles pelearon contra Lucifer y sus ángeles. Allí se comenzó la primera batalla, fue en el cielo. Por lo tanto, el pecado no se originó en la tierra, se originó en el cielo. Y luego fue lanzada del cielo, echada del cielo a la tierra y cayó sobre seres humanos. Entonces la batalla entre ángeles llegó a ser una batalla humana. Fíjense, hermano, la batalla humana, en realidad el humano, el hombre, lo que es un terreno. Es un terreno donde vienen espíritus a pelear. De eso es que se ha tratado todo esto siempre. Y Satanás vino para destruir la creación de Dios, lo que Dios había creado para sí mismo. Fíjense, Satanás quería destruir la creación. Satanás había venido para destruir esto.
Ese era su propósito, era destruir esto. Luego la batalla comenzó aquí sobre la tierra y comenzó en nosotros y ha estado arreciando desde entonces. Es una batalla. Wow, es tremendo, hermano. De verdad, es muy fuerte. Yo sé que estas cosas, como las escuchamos muchas veces no nos detenemos a meditarlas. Pero en realidad es algo muy fuerte. Porque esa batalla, podría yo decir, atómica en el cielo, una batalla atómica, fue una batalla tan fuerte que ángeles que habían sido creados de una manera pura, sin pecado, sin saber nada al respecto, no eran tentados por una mujer, no eran tentados por un licor, no eran tentados, ¿entienden? Fue una batalla atómica espiritual. Tuvo que haber sido algo totalmente fuerte eso. Y eso fue tan efectivo que arrastró las 3/4 partes de los ángeles y los engañó. Eso tuvo que haber sido algo muy fuerte. El arma de Satanás. El arma de Satanás fue algo muy fuerte. Esa arma de Satanás, si él la usase con los hombres, si pudo engañar a ángeles que no sabían nada de pecado, que no sabían nada de perversidad, si los pudo engañar y los pudo arrastrar a negar la palabra de Dios, entonces imagínense, esta arma es muy fuerte. Seguramente que pudiera haber sido hacerle mucho daño al hombre. ¿Ve? Y entonces vino para pelearse aquí en la tierra, y esa pelea se lleva a cabo en los hombres. Es algo muy fuerte. Esta arma es algo muy fuerte. Pero gloria al nombre del Señor, porque también dice la Biblia que hubo una 4/4 parte de los ángeles que no fueron engañados. Una 4/4 parte de los ángeles, esta arma de Satanás no pudo dañarlos, no pudo sacarlos del arma de Dios. El arma de Dios es la palabra, y ellos no pudieron ser sacados de allí. Gloria al nombre de Dios. Lo que quiere decir que cuando la batalla ha venido aquí a la tierra, el Satanás quizás le ha hecho demasiado daño a la raza humana por todas partes con esta arma. Pero hay gente aquí en la tierra que no será engañada, que no será alterada por esta arma. ¿Por qué? Porque ellos están parados en Dios, en su palabra. Es algo tremendo. Así que eso no es algo nada fácil, hermano. No es nada fácil. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y Dios le ha dicho a nosotros, nos ha dicho siempre: quédense con lo que yo les doy. Quédense donde yo los he puesto. Quédense con la palabra. Quédense con la palabra. Él se lo dijo a los hermanos allá. Esto es lo que yo capté. A medida que lo voy diciendo, ustedes lo van a ver. No es que no lo saben, sino que cuando se capta de una manera, pues eso hace un efecto. Él les dijo: quédense con la palabra. Te lo ha dicho a ti, 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 me lo ha dicho a mí, se lo ha dicho a todos. Quédense con la palabra. Esa es la única defensa, la palabra. Esa es la fortificación, la palabra. Usted es fuerte en la palabra. Usted es débil fuera de la palabra, pero usted es fuerte en la palabra. Les acabo de decir el ejemplo del profeta. Ya él estaba preparado, ya la obra había sido acabada, ¿correcto? Ya él había estado fortificado en la palabra. Un accidente no lo sacó de la palabra, lo sacó de este mundo, pero no de la palabra. Pero lo llevó al mundo real, al mundo verdadero, al mundo de los eternos. Aleluya. Quédate con la palabra, quédate con la palabra, quédate con la palabra. El arma de Dios es la palabra. Quédate con la palabra, quédate con la palabra. Los ángeles que se quedaron con la palabra hasta hoy son eternos, tienen eternidad. Pero los que no están condenados al infierno.
Quédate con la palabra. La palabra te va a sacar de aquí. La palabra va a cambiar tu cuerpo. La palabra va a cambiar tu mente. La palabra va a sanarte. La palabra va a libertarte. Quédate con ella. Yo espero que tengas el material en ti para quedarte con ella. Aleluya. Oh, hermano. Entonces la batalla desde entonces ha rugido en la tierra. Y el terreno donde se pelea, aquí está esto, que lo sabemos. El terreno donde se pelea esta batalla es en la mente del hombre. Ese es el lugar principal donde la batalla se pelea. Un espíritu no puede dañar a un hombre a menos que antes venga a su mente. Y el hombre, después de un razonamiento, porque esta es el arma, después de un razonamiento que el hombre haga, acepte a ese diablo. Eso es, hermano, la fórmula. La fórmula de Satanás por todo. Quizás le cambie el color, quizás cambie el escenario, quizás cambie el argumento de alguna manera, pero el fondo del asunto siempre ha sido descolocarte de la palabra, sacarte de la palabra por un razonamiento. Usted empieza en su mente inteligente, empieza a pensar acerca de la palabra. Esto es muy lejano, esto no lo conozco, yo quiero algo seguro. No me han dado fecha. No me han dado la fecha, no me han dado el lugar, no me han dado cuándo va a acontecer, no me han dado nada de esto, no me sirve, me siento inseguro, no sé si esto en realidad va a pasar. Oh, hermano, pareciera que eso no causa un efecto, pero eso destroza a la persona. Eso destroza a la persona, destroza la fe, destroza todo de la persona. Y esa es el arma de Satanás en contra de la palabra de Dios. Dios dice su palabra, y la palabra de Dios, lo vamos a leer más adelante, ni siquiera es posible probarse científicamente. Dios te dice cosas que científicamente no puedes probar. Si una persona está podrida con cáncer y la palabra le dice, yo soy tu sanador, científicamente no se puede probar. Todos los médicos, toda la radiografía van a mostrar lo mismo, que hay un cáncer, que todo está podrido, pero la palabra de Dios dice, yo soy tu sanador. El gran problema está en la mente. Yo estaba escuchando un científico, yo no creo que yo vaya a la pizarra, no te preocupes. Yo estaba escuchando un científico diciendo, hablando del cáncer, y el científico estaba diciendo, mira, estaba escuchando a la gente cuando dice que el cáncer hizo metástasis y se fue por todo el cuerpo y tal. Y el científico estaba diciendo, es imposible. Es imposible que el cáncer se riegue. No, lo que ocurre es que la persona o no sabe que tenía, si no sabe que tenía cáncer, sigue en la misma atmósfera con la que recibió ese cáncer. Escuchen, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Esa persona recibe un cáncer en alguna parte y la recibe porque entró en cierta atmósfera. Y esas atmósferas normalmente llevan a la persona a una depresión, a un estado de preocupación o algo así, y eso es lo que hace que eso entre. ¿Correcto? Luego la gente dice, hizo metástasis. No hizo metástasis. Lo que pasa es que la persona se mantuvo en la misma atmósfera. Y entonces el cáncer también apareció en otro lugar, y en otro lugar, y en otro lugar, porque la persona estaba en la misma atmósfera. Pero si esa persona, al recibir esa noticia, esa persona pudiera tener una actitud diferente y cambiara su actitud que ella traía cuando recibió eso, eso se parara. Eso se detendría. Eso no avanzara. No pudiera regarse, como dicen. No es que se riega, es que empieza a aparecer en otro sitio, en otro sitio, porque la persona sigue en la misma atmósfera. Pero si la persona pudiera romperlo,
su forma de ser, su forma de vivir, su forma de pensar. Si la persona entrara en oración a clamar, si la persona tuviese fe en Dios y se pudiera parar y confesar sanidad y liberación, eso se parara. ¿Ustedes creen eso? Eso es exactamente la verdad. Pero la persona sigue en la misma atmósfera y entonces eso aparece en otro sitio y en otro sitio. No es que se regó, dice el científico. No es que se riega. Es que la cosa es que la persona, estando en el mismo estado, sigue recibiendo la cosa. Oh, hermano, que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia. Ese es el principio de toda enfermedad. Una actitud que el diablo trae a la gente, un engaño a su mente. Es el mismo razonamiento con que él enfermó a los ángeles en el cielo. Es lo mismo que trae a la gente aquí a sus mentes en la tierra y los arrodilla con enfermedades, con depresiones, con ansiedades, con odios, con rencores. Pero Dios ha venido para parar eso. ¿Cómo lo puede parar, hermano Gabriel? En esta mañana te lo está enseñando. Quédate con la palabra, quédate con la palabra, quédate con la palabra. Aleluya. Dios habla porque hay necesidad de lo que Dios habla. Le estoy diciendo que tengo en mi corazón otra cosa, pero la palabra me trae hasta aquí porque hay necesidad de que entendamos estas cosas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Ve? Es contra potestades. Muy bien, déjenme seguir aquí. Entonces, esta batalla viene allí a la mente. Ese es el terreno. El profeta le preguntaron, hermano, ¿cómo yo sé qué es el diablo? Bueno, el diablo nunca va a apuntarle a usted a la palabra de Dios. Siempre lo va a sacar de ella. Así usted sabe que Dios no lo va a sacar a usted de la palabra. ¿Ve? Él siempre va a hacer que usted permanezca en la palabra. ¿Cómo usted sabe que es el diablo? Porque lo saca de la palabra. Esa es la señal. Gloria a Dios. Entonces fíjense, estos espíritus fueron derrotados por espíritus que se quedaron, o ángeles que se quedaron con la palabra. ¿Correcto? Entonces Satanás descubrió eso. Así que él atacó la palabra que Dios había hablado. Él la atacó. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? La atacó. Cuando usted cree la palabra, eso nos pone a nosotros en el blanco de Satanás. Por eso es que cuando Adán recibió la palabra, Satanás, antes de que el hombre apareciera, no podía. Él había engañado a estos ángeles, pero se encontró con un reino físico. ¿Correcto? Y en este reino físico, luego aparece el hombre, Dios lo crea, y Satanás tenía ganas, porque ahora él necesitaba para este reino físico poder tener ese cuerpo que tenía el hombre. Entonces le impidió, porque Adán tenía algo que es decir, no podía engañarlo. Pero cuando la mujer apareció, entonces él se dio cuenta de que a ella sí podía ir. Yo no dudo que él haya intentado hacer algo con respecto a Adán, pero se dio cuenta que nunca lo logró. Nunca Adán dejó la confesión de la palabra. ¿Ve? Eso no lo dice la Biblia, solamente estoy diciendo yo como una suposición, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que él llegó a la mujer y le trajo este razonamiento con respecto a en su mente, con que Dios ha dicho. La astucia. Oh, hermano, yo espero, yo sé que ustedes saben, pero la cosa es, ¿por qué si sabemos estas cosas todo el tiempo caemos en el mismo error? Dice, con que Dios ha dicho, aparece el diablo inmediatamente. Con que Dios ha dicho. Y entonces el profeta, en estos días los hermanos pusieron una cita donde dice, hermano, Satanás es alguien que le gusta discutir, le gusta pelear.
Y él va a tratar de venir a pelear. Él va a tratar de venir a usted y ponerlo a discutir. Dice, no discuta con él. No, déjelo hablando solo. No discuta con el diablo. Si él logra que usted pelee con él y discute con él, entonces ahí estará usted en problema. Déjelo hablando solo. Váyase, déjelo hablando solo. No discuta con el diablo. Si la palabra dice esto, amén. Con que Dios ha dicho. Entonces Eva trató de explicarle. Oye, no, así no es. Él lo que nos dijo es que podíamos comer de los árboles, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero tú sabes que Dios dijo eso porque Él sabe que el día que tú comas vas a ser como Él. Oh, hermano, ¿ve? Eso ha sido siempre así. Eso ha sido siempre así. Entonces, cuando eso sucedió, el hermano cayó de la palabra. Y cuando cayó de la palabra, entró la muerte. No había otra manera. Entra la muerte. Hay una derrota. Ahora, cáctalo. Eva tenía una fortificación. Eva tenía una armadura. Una fortificación. Esa fortificación vino a ella. Esto es lo que yo estaba captando. Esa fortificación vino a ella. Mientras ella se quedara confesando esa palabra, ella no podía ser engañada. Esa palabra era su fortificación. Mientras ella estuviese tras de esa palabra, no podía el enemigo hacer nada. Pero el momento que ella se salió de lo que la fortificaba, de lo que la protegía, inmediatamente ella cayó. La palabra la fortificaba. Cuando ella dejó la palabra, ella cayó. Todos nosotros hemos pasado por esa experiencia. Usted se mantiene en la palabra, está fortificado. Ahora, no quiere decir que Satanás no vaya a seguir diciendo, tratando de que usted se salga de ella. Pero si usted no discute con él, ni se pone en el terreno de él, sino que Pablo está diciendo, oren, clamen al Señor, oren en el Espíritu. Eso está diciendo, manténganse en una atmósfera, saquen a Satanás de su vida, saquen a Satanás de su entorno, saquen a Satanás de todo. No le deje cabida, ¿ve? No deje que ningún pensamiento, no deje ninguna discusión. Ciérrele todas las puertas, cierre las ventanas. No lo deje entrar. Pero ella lo dejó entrar, hermano. Y entonces compró, hermano, y falló. Dice el profeta en el mensaje, poniéndonos la armadura, él dice que las naciones, yo me pregunté por qué el profeta mete eso allí. Las naciones tienen espías, ¿correcto? Y por más amiga que sea una nación de otra, tienen espías. Muy bien, para no quedarme en ese punto, Satanás mismo era el espía en el Edén. Y él supo, él venía del cielo. Él supo cuál era el arma de Dios. Y él también trajo su propia arma, que era razonar la palabra y dislocarla, malinterpretarla. Y eso trae muerte, y Satanás lo sabía. Así que él necesitaba la manera de él derrotar o destruir toda la creación de Dios. Era si él podía apoderarse del hombre. Y lo logró. Cuando lo logró, entonces la creación misma, toda ella estaba arruinada, había caído. Porque la creación, fíjense, la creación, el profeta dice, aunque ella está caída, sin embargo, los animales siempre se sujetan a Dios. El sol se sujeta a Dios, la luna se sujeta a Dios. Lo único que no se sujeta a Dios es el hombre. Entonces, cuando el hombre cayó, si Dios dejaba todo perfecto en la naturaleza, el hombre iba a vivir caído, un pecador viviendo en un paraíso. Así que Dios vino y maldijo la tierra, que le produjera brojos, que le produjera espinas, que le produjera cosas malas, para que el hombre sufriera, porque el hombre había fallado, había dejado la palabra. Oh, hermano, que Dios nos ayude a entender la palabra de Dios.
Entonces en el Edén, fíjense, Satanás mismo fue ese espía y hizo que el hombre fallara. Satanás trajo su arma y hizo que el hombre fallara. ¿Cómo falló? ¿Por qué esta arma del diablo funcionó? Porque el hombre dejó la fortificación, el hombre dejó el arma de Dios. La defensa, el ataque, él lo dejó y entonces el diablo ganó la batalla. Gloria al nombre del Señor. Si nosotros sabemos eso, ¿por qué entonces nos sigue pasando? Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. Entonces fíjense, obró en razonamiento. Eva tenía una defensa. La serpiente no tenía defensa. Satanás vino a la serpiente. La serpiente no tenía defensa, porque la serpiente era un animal, no tenía alma. La serpiente podía hablar, porque era el eslabón entre el hombre y el mono. Y ella tenía la facultad de hablar. Pero sin embargo, la serpiente no podía defenderse de Satanás. No tenía. Dios no le dio a la serpiente, mira, no comas del árbol. No. Dios no le dio ningún pensamiento, ningún mandamiento a la serpiente. Él le dio un pensamiento a los que tenían semejanza a él, que tenían alma. Entonces Satanás, para Satanás la serpiente fue algo fácil. Como Satanás puede usar ahorita a los animales, los llena de rabia y de cosas. ¿Ve? Porque ellos no tienen una defensa. Los espíritus le dijeron al Señor, Señor, déjanos entrar en aquellos cerdos. Y los cerdos no se podían negar. Los cerdos se llenaron de espíritus malos. Y el profeta dice, pero sin embargo los cerdos fueron tan sensatos. Yo no sé, hermano, explicarles eso. Fueron tan sensatos que los cerdos, cuando aquellos demonios entraron a ellos, vinieron y corrieron a un barranco y se tiraron por el barranco. No querían ser presa de los espíritus malos y se tiraron por un barranco, los cerdos. Oh, sintieron algo tan malo dentro de ellos que corrieron hacia un barranco. Preferían estar muertos que estar llenos de espíritus malos. Dios, ayúdanos. La gente prefiere estar llena de espíritus malos que estar muerto. Pero nosotros deseamos realmente que el poder y la gracia de Dios venga a nosotros. Entonces Eva sí tenía defensa. Era la palabra que ella había recibido. Usted tiene defensa si usted se queda con la palabra. Pero fíjense, hermano, aquí, cuando vino ese ataque espiritual contra la palabra que Dios le había hablado a Eva, Eva debió confesar. Eva debió seguir creyendo. Eva debió quedarse con la palabra. Así dijo Dios, así dijo Dios, así dijo Dios. Ella estaba protegida con la palabra si se quedaba con ella, pero Eva la abandonó, la dejó. Usted debe creer. La confesión de fe no es una cosa momentánea. La confesión de fe es permanente. Usted va a creer toda su vida. Esa es su condición. Usted cree. No cree hoy, mañana no cree. Usted cree. Hermano Gabriel, ¿cuándo voy a ser salvo? Yo no lo sé. Usted cree. Hermano, todos estamos bajo eso. Tenemos que creer. Dios cumple su palabra. Creer por toda la eternidad. Allá en la Nueva Jerusalén, los que lleguemos allá a la Nueva Jerusalén, ellos serán creyentes. Esa será su condición. Por eso es que Jesús caminó sobre el mar. ¿Por qué? Porque esa era su condición. Él era un creyente. No había nada imposible para él. Oh, hermano, yo sé que estas cositas las sabemos, pero estoy diciendo esto para llegar a este punto. La Biblia dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo alguien puede resistir al diablo? La única forma es mantenerse en la fortificación. Es la única forma. Resistir al diablo es mantenerse en la palabra, confesándola,
El diablo le molesta eso. Al diablo no le gusta eso. Pero si usted se mantiene en la palabra, ¿ve? Resístalo con la palabra. Eva no resistió. Eva cedió al razonamiento de Satanás. Eva cedió. Oye, así que yo voy a ser mejor que Dios. Voy a ser igual que Dios. Voy a tener la misma posibilidad, la misma sabiduría que Él. Hermano, no tenía que comprarle ese pensamiento. No. Dios dijo esto. Dios dijo: el día que comieres, ese día morirás. Dios no dijo que voy a ser como Él. Dios dijo: morirás. Yo me quedo con esa palabra. Yo acepto esa palabra. Yo creo esa palabra. Si ella se hubiese quedado allí, estaba protegida, pero se salió. Gloria al nombre del Señor. Miren, hermanos, como es un ataque, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus. Y eso fue un espíritu, el espíritu de Satanás viniendo a Eva. Hizo algo en su mente, ella lo aceptó en su corazón. El espíritu produjo un resultado en la carne. ¿Lo vieron? Lo que entra en la mente, cuando usted lo acepta, produce un resultado en la carne: cáncer, enfermedad, adulterio, pecado. ¿Correcto? Y eso fue lo que pasó con Eva. Lo que ella aceptó en su corazón, lo siguiente que pasó fue que tuvo un resultado en su cuerpo y cometió un adulterio y salió embarazada de eso. ¿Por qué? Porque ella aceptó en su mente y dejó la palabra. Entonces la batalla se centra en el hombre, ¿ve? Pero Dios fortificó al hombre para que esto no sucediera. Dios lo fortificó. Ahora vamos a leer aquí algo tremendo, importante. Fíjense, la palabra de Dios en realidad vino a ellos. Esto es lo que yo quiero que, como pensamiento central sobre la armadura de Dios, ustedes capten acerca del bautismo del Espíritu Santo. La palabra de Dios vino a Eva. Vino a Eva. Y Eva creyó esa palabra que vino a ella. A ella le fue hablada una palabra y ella la creyó. Mientras ella la creyera, ella se mantenía fortificada en esa palabra. ¿Lo entienden, verdad? No es nada difícil. Mientras ella lo creyera, la palabra vino a ella. La palabra venía a los profetas. Y mientras ellos se quedaban con la palabra, ellos estaban en victoria. Pero la palabra venía a ellos. La palabra vino a Eva. La palabra venía a los profetas. Los profetas no eran la palabra realmente, sino que la palabra venía a ellos y ellos la creían. Ellos creían la palabra y la palabra los fortificaba a ellos. Luego el Espíritu de Dios hacía que al venir, ¿verdad? El Espíritu hacía que esa palabra viviera y sucedieran cosas. Pero los profetas creían la palabra que venía a ellos. Hubo un cambio. Hubo un cambio después. Vamos a leer al profeta. Así, en poniéndonos correcto allí. Poniéndonos toda la armadura de Dios. Así como la palabra en el principio nos fue hablada en el huerto del Edén. La palabra hablada. Y la segunda vez ella fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y la tercera vez ella llegó a ser parte de nosotros en el Espíritu, morando en nosotros. Escuchen esto, hermano. Dios entrando en el hombre, primero habló la palabra. El enemigo derribó eso. A Eva se le habló la palabra. El enemigo pudo derribarla. ¿Por qué? Porque Eva y la palabra no eran la misma cosa. Yo creo que ustedes pueden entender eso. Eva y la palabra no eran la misma cosa. Eva podía fortificarse con la palabra si ella se mantenía confesándola. Eso la fortificaba. Pero la palabra y Eva no eran la misma cosa. Eva la recibió, la creyó por un tiempo, y cuando la dudó, la palabra no la pudo fortificar, porque ella entonces rechazó la palabra.
Luego vinieron los profetas y la palabra vino a ellos. Y mientras ellos se quedaban con la palabra, estaban fortificados. Pero el día en que ellos dejaban la palabra, fallaban. Por eso es que el profeta dijo, cada uno de ellos falló en alguna parte. Pero después, dice el profeta, vino el Señor, la palabra hecha carne. Luego el verbo fue hecho carne y Él fue crucificado. Él era la palabra. ¿Ven la diferencia? Jesús era la palabra. La palabra no vino a Jesús. La palabra nació. Jesús era la palabra. ¿Cómo podía Jesús dejar la palabra como Eva la dejó? Eva recibió la palabra, pero Jesús no la recibió. Él era la palabra. Él había nacido siendo la palabra. Él no podía dejar la palabra porque él había nacido siendo la palabra. Esa es la gran diferencia entre los profetas o la gente del Antiguo Testamento y la gente del Nuevo Testamento. Ellos recibieron la palabra. Nosotros no la hemos recibido. ¿Cómo, hermano Gabriel? No, usted la recibe, pero después nace de ella. Hay una gran diferencia. Una gran diferencia en recibir la palabra y tenerla a que usted nazca de ella y sea. ¿Cuántos ven esto? La segunda vez vino a Jesús, la palabra vino. Dice, y luego el verbo fue hecho carne. Él fue crucificado. Pero ahora, amén, hay una diferencia en la palabra. La palabra ha llegado a ser la iglesia. Y la iglesia es la palabra. Dios, todo lo que Dios era, Él lo derramó en Cristo. Todo lo que Cristo era, lo derramó en la iglesia. ¿Se dieron cuenta que no dice todo lo que Dios era, lo derramó en los profetas? No dice así. Dice todo lo que Dios era, lo derramó en Cristo. ¿Ves? Porque Cristo nació palabra. Él nació palabra. El viernes decíamos que Él nació de agua, de sangre y espíritu. Él nació palabra. ¿Cómo podía el diablo sacarlo de la palabra si todo Él era palabra? Si Él había nacido palabra, si Él era palabra. Aleluya. Y la promesa es que la iglesia del tiempo del fin, ella nace la palabra. Ella no es que recibe la palabra solamente, ella nace la palabra. Usted es la palabra porque usted nace la palabra. ¡Qué cosa tan tremenda! Esta es la armadura. La armadura ahora, Pablo está diciendo, vístanse de la armadura. Pero allá ellos tomaban la armadura y podían defenderse mientras ellos se quedaran con esa armadura. ¿Correcto? Pero ahora luego nació Jesús y Jesús no se puso la armadura. No, Él era la armadura. ¿No lo captan? Él era la armadura, Él nació. Él era la palabra. Cuando el diablo fue a Él para tentarle, ¿cómo le podía tentar? Bueno, le podía tratar de tentar, pero ¿cómo le podía sacar de la palabra? ¿Cómo podía sacarle? Si el diablo le cortaba a Jesús una mano, Él era la palabra. ¿Ve? No le podía sacar algo, no le podía sacar la palabra. No, la palabra no estaba allí puesta en un pedazo de Jesús. Todo Él era la palabra. Toda su humanidad, todo su ser, toda su alma, toda su vida. Él era toda la palabra. Él nació la palabra. Oh, bendita sea la gracia de Dios. La iglesia del tiempo del fin, ella nace de la palabra. Ella es la palabra. Desde el principio, ella nace. Ese es el material que tenemos hoy. Usted no ha recibido un mensaje. Usted ha nacido de Él. Oh, hermano, espero que ustedes tengan esta experiencia. Los que lo hayan recibido, eso está bien. Si aquí hay personas que han recibido el mensaje, está bien, hermano. Mientras usted se mantenga con ese mensaje para arriba y para abajo, todo va a estar bien. Usted se va a mantener por muchos años.
Pero no es lo mismo cuando usted nazca de Él. Cuando usted nazca de ese mensaje. Hay tanta gente, hermano, que no ha nacido de este mensaje, que lo tiene como Eva tenía. Lo recibió como Eva recibió la palabra. Pero el enemigo la descolocó. El enemigo fue con razonamiento y la descolocó. Pero el Señor había nacido de la palabra. Era la palabra nacida. Cuando el diablo lo fue a tentar, igualito que fue a tentar a Eva, le dijo: mira, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Mire, ahí yo puedo ver a Eva. Oye, ¿será que se convertirán? ¿Que no? ¿Será que yo tengo hambre? Jesús estaba claro, Él era la palabra. Él era la palabra. Él iba más allá de la carne. Jesús iba más allá de la carne. Cuando una persona es la palabra, se convierte en la palabra, nace la palabra, siempre va a ir más allá de la carne. ¿No les parece a ustedes un mensaje correcto en esta mañana? Si ustedes han nacido de nuevo y tienen el Espíritu Santo, ustedes van a ir siempre más allá de la carne. No que esto, no que aquello, no que mi cuerpo, no que mi mente, no que esto. Yo voy más allá de la carne. No tengo lucha contra carne y sangre. Yo voy más allá de eso. ¿Por qué? Porque yo nací palabra. No estoy pensando en ella. Dice, ¿cómo, hermano? No estoy pensando en ella como memorizándola. No, yo soy ella. Yo soy la palabra para este día. Ese es el material de la palabra. No solo que el mensaje vino a nosotros, sino que hemos nacido del mensaje. Somos material del mensaje. Ya Satanás no está peleando con algo como allá atrás, como peleó con Eva, como peleó con Sansón y le quitó las guedejas. No, él ya no está peleando con algo así. Estas guedejas yo las tengo adentro. Oh, aleluya. ¿Ve? Entonces Satanás se encuentra hoy con el mismo material que se encontró en Mateo capítulo 4. Una palabra nacida. La iglesia ha sido nacida en la palabra de este día. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Leamos aquí al profeta, poniéndonos al lado de Dios. Mucha gente solo ha tomado la letra. La letra mata, el espíritu da vida. Ven. Y ellos recibieron estos credos y demás que aún matan. Pero cuando uno está recibiendo el espíritu, ese es Dios mismo. ¿Cómo sabe usted que es Dios? Porque Él está tomando la palabra y manifestándola. ¿Ven? Entonces es Dios mismo. Oh, vaya, palabra hablada. Sí, Señor. Amén. Aleluya. ¿Ve? Pablo está diciendo a los efesios: tomad la armadura. Tomen la armadura. Esto es una revelación, porque en sentido figurado es como que usted se la va a poner. Pero en realidad usted no se pone la armadura. Usted nace en esto. Nace en el reino. Nace en la palabra. Nace de ella. Este es el gran milagro. ¿Por qué el profeta está diciendo? Voy a regresarme a la cita, porque el profeta dice: luego el verbo fue hecho carne y Él fue crucificado. Fíjense, Él nació la palabra. Pero había un propósito, que fue que Él fuese crucificado para que perdonara o trajera justicia. Él trajo justicia. Él fue la justicia de Dios. ¿Ve? Porque Él llevó sobre sí mismo el pecado e hizo justicia. La justicia que tenía que venir sobre usted para usted morir, vino sobre Él. Él cargó eso, hizo justicia. Y Él anuló el acta de los decretos de pecado que había contra nosotros. Él la anuló en el Calvario. Gloria a Dios. Por lo tanto, fíjense, todavía la palabra no estaba haciendo lo que Dios, vamos a decir en un lenguaje humano, lo que Dios soñaba
¿Qué era? Que la palabra, al hacerse carne y nacer, la palabra pudiera ser perfecta y nunca sufrir ni nada de eso. Entonces dice el profeta, pero ahora, amén, hay una diferencia en la palabra. La palabra ha llegado a ser la iglesia, y la iglesia es la palabra. Todo lo que Dios era lo derramó en Cristo. Todo lo que Cristo era lo derramó en la iglesia. El Espíritu Santo. Ahora el enemigo tiene algo, ¿ven? Entonces él no estaba peleando contra algo allá atrás. Él estaba diciendo, ahora sí tiene algo fuerte. Ahora tiene algo que no va a poder vencer. Eso es lo que está diciendo. ¿Ve? Él venció a Eva. ¿Por qué? Porque Eva había recibido la palabra. ¿Ve? Él hizo que Abraham se fuese a Egipto. Porque Abraham había recibido la palabra, una promesa. Él se fue a Egipto, se metió en problemas. Luego él regresó a la promesa. Él regresó bajo la palabra de nuevo, y Dios siguió su propósito con él hasta que le dio el hijo. Sansón se quedó en la palabra, recibió la palabra y creyó la palabra. Se levantó las puertas de Gaza. Mientras las guedejas estaban en él, levantó las puertas de Gaza. Mató a los filisteos, hizo todo. Pero cuando las guedejas fueron cortadas, él dejó la palabra. Y cuando dejó la palabra, inmediatamente fue derrotado. Cuando las guedejas volvieron a crecer, él volvió a la palabra. Y entonces volvió a vencer. Gloria al nombre del Señor. ¿Ven, hermanos? ¿Se están dando cuenta? Los profetas le pasó eso. David tomó a Dios en su palabra. Tomó a Dios en su palabra y fue y venció y derrotó a Goliat. Pero cuando David dejó la palabra, hizo que Urea fuese muerto y cometió un adulterio allá con Abigail, ¿correcto? Pero luego él tomó de nuevo la palabra, se arrepintió y halló misericordia en Dios. Muy bien, todo eso pasó con los profetas. Pero luego vino Jesús, y él no vino tomando la palabra, él vino naciendo de ella. Gloria al nombre del Señor. Y cuando él nació de ella, dígame un lugar donde él falló. Dígame un lugar donde él pecó. No, hermano, él era la palabra. Él había nacido de la palabra. La vida de Dios estaba en él. Él era la armadura de Dios. Jesús era la armadura de Dios. Con razón, cuando Satanás vino a su mente para dañarlo, él tenía puesto el yermo. El yermo es ese casco de la salvación. No podía entrar ese pensamiento de Satanás y quedarse allí. Había una protección, era el yermo. Gloria al nombre del Señor, hermano. Es tremendo eso. Ahora le voy a decir otra cosa aquí. Cuando los jóvenes hebreos entraron al horno, fíjense, hermano, ellos entraron al horno ardiente. La Biblia no dice que ellos fallaron en alguna parte. Ellos, su único error, quizá, digámoslo así, fue que ellos nacieron de carne y sangre por el sexo. Por lo tanto, ellos también tenían la palabra. Ellos la recibieron. Ellos no nacieron de la palabra, ellos la recibieron. Pero se dan cuenta que ellos no fallaron en su confesión. Si el Señor no nos libra de este horno, nosotros de todas maneras no nos vamos a arrodillar. Pero nosotros creemos que nuestro Dios nos puede librar. Oh, hermanos, cuando ellos dijeron esa confesión, y ellos teniendo la palabra, fueron lanzados al horno, se apareció el cuarto hombre. ¿Saben qué fue lo que pasó con Abraham? ¿Saben qué fue lo que pasó con cada uno de los que se quedaron con la palabra? Que vino un cuarto hombre, que vino un poder oculto, que vino el poder de Dios y los respaldó a ellos. El poder de Dios los respaldó a ellos porque se quedaron con la palabra. Si Eva se hubiese quedado con la palabra, el poder de Dios hubiese venido y hubiese vuelto pedazo al diablo. Pero ella no se quedó con la palabra. Pero cuando ellos regresaron a la palabra, el poder de Dios se hizo presente y anuló el fuego. Aleluya. El poder de Dios se hizo presente, hermano. Ahora el poder de Dios estaba dentro de Jesús. El poder de Dios estaba dentro de Jesús. Y el poder de Dios está dentro de la iglesia que ha nacido. Es el Espíritu Santo, es la armadura de Dios. La iglesia del tiempo del fin nace de la palabra.
nace de ella. No solamente que ella la recibe, ella nace. Ella es palabra sobre palabra, sobre palabra, sobre palabra. ¿Lo están dudando? ¿No lo están creyendo? ¡Créalo! Créalo, eso es la verdad. Ella es palabra, ella nace. Es un nacimiento. Ella nace de la palabra. Si nace de la palabra, ¿cómo puede ser otra cosa sino la palabra? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que viene? Viene un poder que entonces lo afirma y manifiesta, y eso es lo que puede hacer que esto sea la evidencia de que eso ha sucedido. Gloria a Dios. Pablo le está diciendo a los efesios: tomen toda la armadura. Aleluya. En esta mañana nosotros somos los efesios del tiempo del fin. ¿No es verdad? Nosotros somos los efesios del tiempo del fin. Porque miren, Pablo le dijo a los efesios, les habló de predestinación, les habló de adopción, les habló y les dijo que Cristo era su cabeza. A los efesios Pablo le dijo: ustedes son la esposa de Cristo y nadie aborreció su propio cuerpo, ahora ustedes son uno. Y les dijo: ustedes van a recibir el sello de Dios. Y al final les dijo: pónganse la armadura. Es exactamente lo mismo que nos está diciendo en esta mañana a nosotros. Capten entonces esta armadura. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra potestades que vienen a nuestra mente. Póngase la armadura. Tenga la armadura, nazca en la armadura. Vamos a leer aquí Romanos capítulo 13, verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Pablo está diciendo: vestidos de la armadura. Y aquí le está diciendo a los romanos: vestidos de Jesucristo. Porque Jesucristo es la armadura. Dígame una cosa: ¿cuándo Jesucristo falló? ¿Cuándo Él cometió un pecado? Si usted se viste de Cristo, entonces ¿no cree usted que usted nunca fallará? ¿Que usted nunca cometerá un pecado? Pablo está diciendo: vestidos de Jesucristo. En otras palabras, vístanse de la armadura. Cristo es la armadura. Aleluya. Suena como que nos vamos a poner algo. No, no es que nos lo vamos a poner. Vamos a nacer. Jesucristo nació, él era la palabra porque Él nació palabra. Usted es la palabra porque usted nace. Usted nace en el mensaje. Usted nace en la palabra. Gloria al nombre del Señor. La palabra ha llegado a ser la iglesia. La palabra ahora ha nacido. Tiene que nacer. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo revele. Que Dios se lo ponga a ustedes en el corazón en esta mañana. Así que si ustedes notan, esa armadura es el bautismo del Espíritu Santo en la persona de Él viniendo a nosotros. Es la persona de Él, hermano. Estaba escuchando un hermano en una predicación donde él estaba diciendo, él estaba preguntando que si el rapto era un evento o una persona. Y entonces el hermano decía: es un evento y es una persona. Y decía: la resurrección es un evento o es una persona. Entonces el hermano decía: la resurrección es un evento, pero es una persona. Y es verdad, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección. Así que es una persona. Así que ustedes entienden ahora lo que es el bautismo del Espíritu Santo en la persona. Es la persona viniendo. Por eso es que usted nace de la palabra. Luego es sellado en la persona. Es la armadura. Eso es la armadura. Oh, hermano, y esta armadura es tremenda. Esta armadura no deja entrar nada del diablo. Esta armadura, si usted se la pone, nada va a entrar. El diablo no lo puede derrotar. ¿Qué usted hace con el casco en las manos? Estaba viendo hace tiempo una película de soldados de guerra. Y un soldado se quitó el casco. En lo que él se lo quitó, una bala, ¡pum! Si el casco lo hubiese tenido puesto, el casco hubiese rechazado esa bala. Pero él se lo quitó. Usted no se puede quitar nada de la armadura de Dios. Usted tiene que
permanecer en la armadura. Con la armadura es la palabra. Eva se salió de detrás de la armadura. Pero si usted ha nacido en la armadura, si usted ha nacido de la palabra, ¿cómo usted se puede quitar la palabra? ¿Cómo Jesús podía quitarse la palabra? ¿Cómo podía ser derrotado si Él era la palabra? Que Dios nos ayude a entender estas cosas, hermano. Vestidos de toda la armadura. Dice Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué fue lo que atacó a Eva? A Eva la atacó un principado llamado Satanás. Satanás mismo, el príncipe de la potestad del aire, fue el que atacó a Eva. La Biblia dice que ese príncipe en el cuarto sello, creo que por aquí aquí está la escritura. Revelación 6:7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad a las fieras de la tierra. El mismo que fue a Eva, que tenía el príncipe de la potestad del aire, que fue con razonamiento a Eva, es el mismo que está cabalgando en el tiempo del fin, trayendo razonamiento. Pero Él no viene solo. Allá era Él que vino, ¿ves?, directamente a Eva. Aquí dice que el infierno le sigue. El infierno son todos los millares y millares y millares de demonios que lo están siguiendo. Son un ejército tratando de estorbar las vidas de la gente. Y lo han logrado. Pero usted, colóquese la armadura de Dios. Colóquesela, hermano. Es terrible lo que está pasando. La muerte está por todas partes. No se dieron cuenta de lo que sucedió. Creo que fue el viernes. En esta cumbre, la cumbre de Putin y Trump. A mí me llamó la atención, primero, que eran las dos grandes naciones más poderosas de la tierra. Estamos en el tiempo del fin. Estas dos grandes naciones representan los dos dedos gordos. Esos dos dedos gordos allí, de esos 10 dedos. Y ellos se reunieron. Ahora, esa es una reunión solamente para una señal. No se logró nada realmente. Pero fue una señal tremenda. ¿Saben por qué? Porque hicieron la reunión exactamente en Alaska. Y Alaska es el lugar de la tierra, el último lugar de la tierra que le pega el sol, antes de irse al oriente. Ese es el último lugar de la tierra al que le pega el sol. El sol está a punto de irse. ¿Ve? Y cuando el profeta de Dios levantó la piedra en el 64, y el Espíritu Santo le dijo: tira la piedra y di: así dice el Señor, juicio en la costa oeste. Alaska casi se hunde. Ese fue el lugar donde comenzó el juicio para esta generación. Y ese fue el lugar donde se escogió para esta cumbre. Oh, hermano, el sol está a punto de irse. La luz está a punto de irse a Israel. Los gentiles, hermano, los días de los gentiles contados están cargados de horrores. La muerte está por todas partes. Este príncipe de las tinieblas está cabalgando. Oh, hermano, es una pelea sin cuartel. Nosotros, nuestra mente todo el tiempo, cada instante está llena de cosas. Oh, nuestro peor enemigo es el internet y todo eso que ha pasado. Nuestra mente todo el tiempo sumergida en los razonamientos. Estamos aturdidos, no podemos pensar en la palabra, no podemos meditar en la palabra, no podemos entrar en la oración. Esto nos tiene muertos. Yo en esta mañana le pido al Dios Todopoderoso que nos ayude a nacer de la palabra. ¿Cuánto lo necesitamos, hermano? ¿Cuánto lo necesitamos? Pablo dijo: ceñidos los lomos con la verdad.
Cíñase con la verdad. Él sabía cómo se vestía un soldado, porque Pablo los había visto. Pablo era prisionero y había visto cómo se vestían los soldados. Y antes de él ponerse cualquier cosa, un soldado primero tenía que ceñirse. Cíñase, dice Pablo, con la verdad. Es decir, agárrese de ella. Agárrese de la verdad. Esta es la evidencia del Espíritu Santo. No una sola, toda la palabra. Cíñase de la verdad. Agárrese de la verdad. El enemigo, hermano, viene, me está persiguiendo. Agárrese de la verdad. Cíñase, apriétese. Eso es ceñirse. Apriétese de la verdad. No se suelte. ¿Por qué usted se afloja? ¿Por qué usted se afloja la correa? Apriétesela más. Cíñase de la verdad. Agárrese de la verdad. Oh, hermano. Y dice que sea por los lomos. El profeta, cuando habló de esto, dijo: los sacerdotes se ceñían por el cinturón, por la cintura. Pero en el tiempo del fin, Apocalipsis capítulo 1, el Señor viene ceñido por su lomo. Dice, significa juicio. Él es un juez. Usted es un soldado. Usted va a una batalla. Cíñase por los lomos. Esté dispuesto a todo. Aquí alguien va a salir muerto, porque es una batalla. Alguien tiene que salir muerto. Y le voy a decir quién es el que va a morir. Va a morir el viejo hombre. Cíñase con la verdad, porque el viejo hombre tiene que morir. La verdad tiene que matar a ese viejo hombre. No le podemos dejar cuartel. Él tiene que morir. Cíñase con la verdad. Gloria al nombre del Señor. Y después que se ciña con la verdad, vístase con la coraza de justicia. Esa es una cosa que se ponía al soldado aquí, que le cubría la espalda. Era de bronce, era de hierro fuerte. Era la justicia. Agárrese del Calvario, de lo que Él hizo. No deje que el enemigo le oprima a usted acusándole. Hay un Calvario. Jesucristo hizo justicia. Él murió por nuestros pecados. Él es nuestra justicia. Oh, Dios, ayúdanos a creerlo. Y luego póngase el calzado, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El profeta de Dios enseñó eso. Significa, esté preparado siempre. Esté preparado. Esté dispuesto. Como en estos días le pedí a Douglas, trata de ver si podemos conseguir un vino, porque quisiera que tomáramos la Santa Cena. Y Douglas logró conseguir. Era necesario. Ahora yo les digo, teníamos que estar dispuestos ya. Teníamos que estar preparados ya. ¿Se dieron cuenta cuando Israel iba a salir y que pusieron la señal que se estaban comiendo el cordero? Dice, cómanselo de esta manera: ceñido vuestros lomos, calzado vuestros pies, con el bordón en la mano, una vara, listos para salir. Estamos listos. No es que, hermano, voy a empezar a orar. No, usted ora, esa es su vida. Usted está listo. El Evangelio usted lo tiene calzado. Usted está listo para la batalla. Usted está listo. Oh, viene la Santa Cena, me voy a preparar, voy a arreglar mi vida. No, tiene que estar preparada ya. Tiene que estar lista. Póngase el apresto del Evangelio. Esté listo, esté preparado. Sea cristiano todos los días. Ore todos los días. Viva la palabra todos los días. Esté listo para el rapto, porque usted no sabe en qué momento será el sube acá. Usted tiene que tener el apresto del Evangelio en su vida. Y sobre todas las cosas, por amor de Dios, tomen el escudo de la fe. Crean la palabra. No dejen que el enemigo les engañe diciéndole algo contrario. Me gustó esta cita, vean. El párrafo 143 ahí, hermano, de poniéndose toda la armadura. Oh, crean la palabra de Dios. No importa cuán poco científica sea.
No importa cuán poco científica sea, créanla. Porque si ella se puede probar, entonces ya no puede ser fe. Usted tiene que creerla. Cuando ella no se puede probar, usted tiene que creerla. Oh, mire, hermano, Dios, ayúdanos. Nosotros no podemos manufacturar nada, ciertamente, porque si tratamos de manufacturar algo no sucede, no ocurre. Pero yo le voy a decir algo: ojalá que el Espíritu de Dios venga de tal manera a nosotros, que ya entonces nosotros no nos conformemos con las cosas que nos pasan o que le pasan a nuestra familia. No, que no nos conformemos. Tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué entonces no accionamos en la palabra de Dios? ¿Por qué no decimos: Dios mío, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador, tú eres el todopoderoso? ¿Cuándo? No importa cuándo. Tú te mantienes allí, tú te mantienes allí, tú te mantienes allí. Tú te tienes que mantener allí. ¿Sabes por qué? Porque tú naciste de esto. La palabra no vino a ti. No. Hay muchos que la palabra ha venido. Hay muchos que han recibido el mensaje. Pero hay muchos, o muy pocos quizá, que nacieron de él. Si usted nació de la palabra, piénselo. Si usted nació de la palabra y usted es la palabra por nacimiento, entonces ¿cómo usted se puede encarar con la enfermedad y aceptar la enfermedad? No. Si usted nació de la palabra, no la puede aceptar. No cabe. No cabe en usted. Como en Jesús no cabía. Oh, hermano, que Dios nos revele algo. Que Dios nos ayude a nacer. Y luego colóquese el yelmo de la salvación. Fíjense que Pablo lo deja de último. Antes de la espada dice el yelmo, porque dice... Estaba leyendo acerca de esto y dice que el yelmo se lo tenían que poner de último, porque primero si se colocaban el yelmo, era el casco, ¿verdad? Era algo grande, entonces no se podían colocar la coraza. Primero era la coraza, primero se ceñían algo bien apretado. Después que estaban bien ajustados su ropa adentro, entonces se ponían la coraza arriba. Y después se calzaban, ¿correcto? Se calzaban y después entonces se ponían el yelmo, el casco. Ahí no entraba nada, eso era algo grueso. No podía entrar nada. Oh, hermano, la salvación, usted ha sido salvo. No deje que el enemigo venga con algún cuento. No deje que le cambie su mente. Eso fue lo que pasó con Eva. El yelmo de la salvación. Hermano, usted es salvo, usted es libre. Dios ha hecho un sacrificio por usted. ¿Cómo entonces usted puede comprar lo que el diablo le dice y aceptar lo que el diablo le dice? No deje que eso entre. Póngase el yelmo de la salvación. No acepte razonamientos del diablo. La palabra de Dios dice esto. Dice el diablo: pero tú no puedes probarme eso. No hay que probarlo, hay que creerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y tomen la espada. Fíjense que la armadura es el Espíritu Santo, que dice: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren esto? Vamos a estar de pie. Yo quiero esta armadura, hermano. Quizás el hombre debajo de la armadura es débil, pero la armadura es poderosa. Nacer de la palabra. ¿Se dieron cuenta de eso, hermano? En esta mañana. Ustedes, ¿cuántas veces hemos dicho: yo recibí el mensaje? Eso está bien. Si usted recibió el mensaje, está bien. Usted recibió la palabra, está bien. Eva también lo hizo. Eva lo hizo. Y entonces el enemigo fue y la engañó. Pero qué cosa lo que Dios nos ha enseñado, a donde debemos apuntar, no es a recibirla solamente. Si usted la recibió, entonces usted tiene que nacer del mensaje, nacer de la palabra. Después que usted ha nacido de la palabra, ¿cómo lo pueden sacar de la palabra? Si usted es todo palabra. Si usted le cortan un brazo, de todas maneras todo lo demás es la palabra.
Usted no le están cortando algo. Como que a Eva le quitaron la palabra. Sí, pero a usted no se la pueden quitar. ¿Por qué, hermano Gabriel? Porque yo soy todo la palabra. Yo nací en ella. Yo soy un hijo de Dios. No me pueden separar de Él. Yo soy su hijo. Ahí está mi hijo. Haga lo que usted quiera. Él va a seguir siendo mi hijo. ¿Ve? Así le corten la cabeza. Va a seguir siendo mi hijo. Porque Él nació hijo. Así, de la misma manera, yo deseo, anhelo nacer de Dios. Que la armadura de Dios es una armadura, dice el profeta, que está por dentro. Es el Espíritu Santo. Bondadoso Señor Jesucristo, te doy gracias, Padre. Oh Dios, ayuda a tu pueblo. Al orar en esta mañana, hay personas que pasan en mi mente. No es voluntario, Señor. No estoy pensando en ellos como queriendo que estén en mi pensamiento. Ellos pasan por mi mente, Señor. Y yo te pido, Dios, ayuda a esta gente. Ayuda a los hermanos. Ayúdales a todos, Señor. Que podamos tomar toda la armadura. Si una persona nace de Dios, nace del Espíritu Santo y el sello de Dios está en su vida, entonces no se puede separar, no puede ser derrotado, seguirá creyendo y creyendo y creyendo como Jesús, Señor. ¿Qué cosa? Los profetas, a ellos vino la palabra, pero Jesús nació la palabra. Y la iglesia nace la palabra. Qué gran promesa, Señor. Ahora, Padre, que esto ya no sea solamente un conocimiento. Yo hago esta oración sencilla en esta mañana por toda esta grey, Señor. Por todos los creyentes en esta hora. Dios, ¿cuántos hay aquí, Señor, que todavía no han nacido de la palabra? Han recibido la palabra, pero no han nacido de ella. Ellos necesitan nacer para poder ser la palabra de este día. Yo te pido esto en el nombre de Jesucristo, Padre. Que ellos puedan nacer de la palabra y que el Espíritu Santo pueda sellar sus vidas de tal manera que toda la armadura de Dios esté, Señor, sellando la vida de ellos. El casco, Señor, el yelmo, Padre, de la salvación, el apresto del evangelio, calzados con el apresto del evangelio, la coraza de justicia, el escudo de la fe. Sobre todo, dice Pablo, tomen el escudo. Si ustedes toman el escudo, pueden protegerse de los dardos de fuego del maligno. Tomen el escudo y cuando el enemigo venga diciendo una cosa y otra, ustedes digan: escrito está, escrito está, escrito está. Oh Dios, ayúdanos a todos. Inspíranos, Señor. Revélanos tu palabra, Padre. Oro por todos en esta mañana, Padre, para que tú, Señor, traigas esa experiencia viva a la vida, al alma de cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.